Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al radio podcast Cimarrón, el podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Yo soy Fran y en esta ocasión vamos a seguir abordando la relación entre especismo y capitalismo. Ya venimos hablando de este tema en el Círculo, en primer lugar en los ciclos de lectura y debate, al que ya les falta poco para que demos inicio a la tercera edición de este año. Así que no duden en inscribirse y participar, anotándose a través del link que está en nuestras redes o mandando un mensaje privado a la cuenta del Círculo o a cualquiera de sus coordinadores. También hemos estado abordando el tema de especismo y capitalismo en las últimas ediciones de este podcast, como la vez anterior, en la que nuestro compañero Nahuel les compartió un fragmento del texto 18 tesis de marxismo y liberación animal. Y también hemos abordado algunos casos de la realidad concreta, en donde se puede ver la conexión entre capitalismo y especismo, así como la lucha frente a ambos, como el caso del sindicato británico que se pronuncia a favor de la lucha de los animales, o el caso de las protestas en Argentina en contra de los llamados barcos de la muerte. No voy a profundizar en estos temas, mejor les invito a que vayan a escuchar esos podcasts que realizaron mis compañeros y así completar la formación general que proponemos desde el Círculo. Hoy les traigo otros desarrollos en la línea de la relación entre capitalismo y especismo, esta vez de la mano de un sociólogo australiano llamado Dinesh Waddiwell. Él es un teórico que hace años se dedica a estudiar la cuestión animal, el ambientalismo y el capitalismo. Tiene dos contribuciones fuertes en este tema, su primer libro titulado The War Against Animals, la guerra contra los animales, y el segundo que vamos a ver hoy aquí, Animals and Capital, Animales y Capital, publicado en 2023 y que viene a ser una continuación y una contribución al primer libro en el que ya lleva una década de laburo en investigación. Hoy vamos a abocarnos al primer capítulo que funciona de introducción al libro, con la explicación de algunos de los puntos centrales y dejaremos la puerta abierta para tal vez abordar más en detalle algunos de los siguientes capítulos en otra edición del podcast. Este libro tiene puesto el foco en los animales que son explotados en la industria de la producción de alimentos a nivel global, lo cual implica claramente una reducción de todas las relaciones que existen entre animales y el capital, pero como bien aclara el autor, en la época actual en la que los límites siempre crecientes del sistema capitalista han llegado a un punto en el que nos sería difícil encontrar animales vivos que no tengan ninguna relación, aunque sea indirecta, con la lógica de producción capitalista y sus consecuencias. Esta reducción resulta necesaria para lograr un análisis que sea potente y a la vez preciso. En la actualidad vivimos en lo que Jason Moore ha popularizado como capitaloceno, es decir, una etapa histórica en la que todos los procesos naturales de la Tierra a nivel global están siendo afectados de alguna u otra manera por la lógica de acumulación y reproducción capitalista. Por lo tanto, existe un sinnúmero de formas en las que esta lógica se vincula y afecta a los diferentes animales y a sus dinámicas vitales. Por lo que este libro se centra en conceptualizar y caracterizar la forma en la que afecta a este grupo de animales cuyas vidas están sujetas al proceso de producción capitalista dentro de la industria de producción de alimentos. Es así como el libro inicia con el contundente dato de que la producción y consumo de alimentos a nivel global no ha dejado de aumentar, sobre todo en el último siglo, como también lo ha hecho el consumo de otros productos y servicios y también la población humana en general. Dice Waddiwell: sería fácil concluir que esta expansión en el uso de animales simplemente ha seguido el crecimiento de la población humana de manera uniforme. Sin embargo, la tasa de crecimiento de consumo de animales como alimento ha superado la tasa de crecimiento de la población humana. En 1961, el consumo mundial per cápita de carne, excluyendo pescado y marisco, era de 23 kilos por persona. En 2014, esa cifra casi se había duplicado, alcanzando los 43 kilos por persona. Esto implica pensar que el significativo crecimiento en el consumo no puede explicarse simplemente por un crecimiento en la demanda o porque los productos de origen animal son demasiado deliciosos para resistirse, sino por la necesidad del capital de reproducirse y expandirse. Esto viene aparejado del hecho de que, en la actualidad, alrededor del 30% de la comida que se produce globalmente se tira, no es consumida. Esto se debe a una lógica interna del capital que, explicada simplemente, necesita producir a niveles cada vez más rápidos de producción que no se adecúan a la demanda de las personas, sino que responden a la dinámica capitalista de poder mantener la maquinaria andando y en la que, por más increíble que parezca, resulta más rentable producir por demás y descartar la comida producida que adecuar la producción a las necesidades de las personas. Esto es una expresión de la irracionalidad del sistema capitalista. En el caso de los animales,
Se estima que son asesinados cerca de 90.000 millones de animales para consumo por año a nivel global, excluyendo a los peces que se cuentan por tonelada y no por individuos, con lo cual la cifra aumentaría muchísimo más. Teniendo en cuenta que el 30% de la comida producida no es consumida, como dijimos recién, significa que alrededor de 30.000 millones de animales asesinados ni siquiera llegan a ser consumidos como alimentos, sino que sus cadáveres son simplemente descartados. A partir de aquí el autor sienta las bases de su intención con este libro, y es la de poder buscar formas de cultivar alianzas entre el movimiento por liberación animal y los movimientos anticapitalistas, ya que la irracionalidad del sistema resulta perjudicial para todos los animales, tanto humanos como no humanos. Es por esto que el autor hace primero algunas caracterizaciones generales sobre el movimiento de liberación animal y describe la ya conocida diferencia entre las corrientes abolicionistas y bienestaristas dentro del movimiento. Lo interesante de su descripción es la conexión que él encuentra entre la posición bienestarista y el capitalismo, ya que si bien son muchas las críticas que se le hacen al bienestarismo por no priorizar los intereses de los animales, aquí Waddiwell nos muestra que la posición del bienestarismo se construye a partir de tener como fundamento la realidad capitalista y la imposibilidad de su transformación. Leo ahora un fragmento del texto. John Webster, uno de los defensores más destacados del enfoque del bienestar animal, plantea la cuestión con claridad. Dice Webster: la verdad puede ser eterna, pero nuestra percepción de ella evoluciona. Dos grandes pilares de verdad, tal como la entendemos hoy, son de hecho muy recientes. El primero es que Descartes estaba equivocado. Los animales que explotamos para obtener alimento no son meras máquinas, sino seres sintientes con capacidad para percibir la calidad de vida, tanto el sufrimiento como el placer. De ello se deduce que cuanto mayor sea nuestro dominio sobre un animal, mayor será nuestra responsabilidad de proporcionarle una buena vida y una muerte digna. La segunda gran verdad, aunque muy reciente, es que las necesidades de la humanidad se satisfacen mejor mediante el libre mercado que a través de una economía planificada. El supermercado resulta más cómodo que el Kremlin. No obstante, quienes adoptan una perspectiva filosófica más oriental argumentarían que la búsqueda occidental de valores absolutos es, en última instancia, inútil, dado que tales valores son inalcanzables e incompatibles entre sí. Por suerte, aquellos vinculados a la producción animal, bajado rápidamente a la realidad, deben conciliar objetivos e ideales incompatibles, garantizar un buen bienestar animal y obtener rentabilidad económica. Aquí Webster destaca curiosamente una paradoja en el sistema de valores del capitalismo. El creciente conocimiento cotidiano de que los animales sienten dolor, piensan y experimentan emociones y poseen sus propios mundos entra en conflicto con su reducción a mercancías, cuyos valores de uso son determinadas exclusivamente por los seres humanos en los mercados de intercambio monetario. Para Webster, el capitalismo no resuelve esta paradoja, sino que ofrece un mecanismo, el mercado, para solventar una contradicción de valor, aunque de una manera que no es ideal. Cabe señalar que Webster deposita su confianza en el mercado, no necesariamente por considerarlo el mecanismo ideal, sino porque se asume fatalistamente que es relativamente permanente y preferible a el Kremlin, entre comillas. Desde esta perspectiva, el capitalismo es una realidad sin la cual no podemos imaginar vivir. Esto crea un obstáculo en la forma en que tratamos a los animales, ya que bajo el capitalismo resulta imposible reconocer su verdadero valor, su valor absoluto. En su lugar debemos resignarnos a la realidad de que el bienestar animal se ve impulsado por ventajas económicas. Ahí termina el fragmento de Waddiwell y vemos cómo ahí en ese fragmento las posiciones bienestaristas solo tienen razón de ser si se da por sentado que la sociedad de mercado es la mejor opción posible de organización social. Este realismo capitalista, como lo nombró el teórico Mark Fisher, implica entre otros mecanismos caricaturizar y reducir experiencias de organización por fuera del capitalismo a experiencias fallidas, violentas e incluso fuertemente autoritarias que se basan en una idea común muy propagada por la propaganda capitalista y que se ve reflejada en la posición de Webster cuando él habla de el Kremlin sin describirlo para nada, sin dar detalles de qué quiere decir esa organización bajo el Kremlin y cómo el supermercado es totalmente superior.
Ahora bien, una vez criticada la posición bienestarista como incompatible para generar alianzas con el movimiento anticapitalista, por lo que acabamos de explicar, el autor se aboca a hablar de las dificultades que encuentra esta alianza para tomar forma, es decir, la alianza entre el movimiento anticapitalista y el movimiento por la liberación animal. La principal dificultad es que los dos movimientos, en cuanto a estrategia, se han movido en ámbitos diferentes. Leo un fragmento ilustrativo al respecto. Dice el autor: la historia reciente de la defensa de los animales en el norte global, al menos desde la publicación de Liberación Animal de Peter Singer en adelante, ha estado marcada en gran medida por el lenguaje de la filosofía analítica y el liberalismo político. Y dado este trasfondo teórico, tal vez no resulte sorprendente que la estrategia visible predominante en ese ámbito se haya centrado en la política del consumo, concretamente en campañas que buscan convencer a los individuos de modificar sus hábitos y decisiones de compra, fomentando que eviten los productos de origen animal o que opten por aquellos obtenidos en condiciones menos crueles. En gran medida, los defensores de los animales se han limitado a plantear exigencias morales relativas al trato que reciben los animales en los procesos productivos, en lugar de buscar tomar el control o democratizar la producción misma. En cierto sentido, esto marca una división aparentemente fundamental entre el activismo radical en defensa de los animales y los movimientos obreros. Mientras que los movimientos radicales a favor de los animales han exigido el fin de la producción como objetivo moral, cerrar las granjas industriales, poner fin a la experimentación con animales, los movimientos obreros radicales han planteado, por el contrario, exigencias para controlar la producción misma, reducir la jornada laboral, aumentar los salarios, socializar o controlar democráticamente los medios de producción. Como sostendré más adelante, dice Babel, si existe algún potencial estratégico en la construcción de una alianza entre el proyecto de liberación animal y el anticapitalismo, este dependerá sin duda de la capacidad de hallar un vínculo entre estas dos actitudes tan distintas frente a la producción bajo el capitalismo. Como último aporte de este primer capítulo del libro que quisiera traerles hoy, me parece muy precisa la forma en la que el autor conecta la expansión del movimiento de liberación animal con el desarrollo y la expansión del capitalismo y su industrialización. Así lo dice el autor. Los movimientos en defensa de los animales pueden entenderse como una respuesta sintomática a la cambiante posición estructural de los animales en el seno de la agricultura capitalista. Basta considerar el surgimiento de los movimientos radicales por los derechos animales en la década del 70, a menudo asociados a la publicación de Liberación Animal de Singer, que mencionamos anteriormente. En muchos aspectos, estos movimientos respondían al horror que suscitaba la producción animal racionalizada e industrializada, es decir, la granja industrial. La granja industrial representa la plena integración de los animales en los ritmos de los ciclos de producción del capitalismo, vinculado a un proyecto global de masificación de los productos de origen animal como fuente de sustento para la población humana. De hecho, cabría caracterizar a grandes rasgos el movimiento animalista contemporáneo como una respuesta sintomática a la evolución del capitalismo y a su relación con la posición estructural de los animales. Esto evoca un enfoque dialéctico de la historia en la que las relaciones materiales y el conocimiento evolucionan e interactúan de manera mutua y las contradicciones tienen la capacidad de generar cambios progresivos en el conocimiento. Fue precisamente a través del capitalismo industrial y de su explotación masiva de animales a una escala hasta entonces inimaginable cómo los animales pasaron a ser percibidos por muchos seres humanos como sujetos políticos y cómo la liberación se convirtió en algo concebible. Este me parece uno de los puntos más potentes que hace el autor aquí, no solo por mostrar la potencia del método dialéctico del análisis de la realidad, como hemos ido destacando desde el círculo, sino también porque su evidencia es tan clara que no hace falta más que ver los métodos que muchos activistas veganos, que siguen una orientación de lo que llamamos como el veganismo hegemónico, utilizan en sus campañas. Por ejemplo, el llamado activismo con pantallas, como método de activismo en el espacio público muy popular. Lo que hace es exponer no cualquier expresión de sometimiento y explotación animal, sino la que se da particularmente al interior de las granjas industriales, que como vimos son el resultado directo del desarrollo de la lógica capitalista moderna y la integración de los animales a ella. Ignorar esta conexión nos imposibilita a tener una comprensión más completa de la opresión y la explotación que sufrimos todos los animales bajo el capitalismo.
Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por favor, si así fue, dejen un me gusta, comenten y compartan. Acérquense a las redes del Círculo y vean las actividades que realizamos para sumarse en cualquiera de ellas y así hacer más grande este movimiento. Yo soy Fran y nos vemos la próxima edición.